Bueno, ¿ya lo tienen? Al punto 2, sí. Podríamos darle presión, Gustavo. Digamos, Antes de que pase el otro punto. No, el otro punto es mirar la teoría y describir las curvas, nada más no van a tener dudas en el punto 1. No, bueno, la permeabilidad, ¿cómo se ve ahí en el perfil? Que eso no me quedó claro. Acá, en el track 2, esta curva verde es la No, listo. Gracias. ¿Y profe, cuándo, son cuándo dijo que se milidars y eso. consideraba? ¿Cómo? ¿Cuándo dijo que se consideraba baja, profe? Por debajo de punto 5. Ok. La unidad son milidars, sí, profe. Milidarsi. Gracias. Bueno, damos por terminado entonces el trabajo práctico y vamos a ver otro tema. Vamos a ver un poco de teoría. Profe, ¿de aquí va a entrar el próximo parcial? Sí. A ver. Cuanto más teoría demos, mejor. ¿Se ve ahí? Sí, bien, profe. Bien. Nosotros hablamos de no convencionales y le encontré esta foto de vaca muerta, que no es, digamos, una arena arcillosa, sino que vean que es más caliza. Vieron que la caliza en los perfiles hace un rayado, así como si fuesen ladrillos. Bueno, fíjense acá la imagen que parecen ladrillos. Por eso el rayado en los flotes. Esto es vaca muerta. Acá no hay arenisca, no hay porosidad. De granos de arena, sino que es caliza. Y la caliza alberga porosidad secundaria. Y el petróleo está en esas calizas y como no sale, no es permeable así fácil, hay que romper la roca, por eso se fractura. Es para que ustedes más o menos vayan viendo qué diferencia hay entre lo convencional y no convencional. Lo que vamos a ver hoy, a ver si puedo pasar acá. Ahí está. Ensayador de secuencial de formación a cable. La presión que tienen los líquidos en el reservorio es importantísimo saber. ¿Por qué? Porque un reservorio que tiene poca presión cuesta más sacarle el líquido, cuesta más explotar el líquido que un líquido que tiene presión. O sea que si encontramos capas con baja presión, quiere decir que en otros pozos está muy explotado. Si encontramos un pozo con mucha presión, con capas que tienen mucha presión, son capas más nuevas que las otras.
y se pueden explotar fácilmente. Entonces la presión de la formación o la presión de los líquidos que hay abajo en las capas es la vida del reservorio. Es muy importante. Hay dos formas de medir la presión. Una con herramientas de gran volumen, que sería bajarlas con caño, que son los famosos DST. Y están las mediciones que se hacen con cable, que es lo que a nosotros nos interesa. Y son mediciones puntuales, digamos. Son más chiquitas que las otras, que el DST. Y consiste en una herramienta que se fija en la capa a una determinada profundidad. Por correlación de perfiles podemos ubicar la capa y vamos ahí y la fijamos en la formación. Una vez, digamos, apoyada sobre la capa, la almohadilla de medición, empezamos a registrar la presión. El registro ya no sería un perfil convencional, que nosotros vamos subiendo la herramienta, sino que medimos la presión en un punto fijo a través del tiempo. ¿Eh? Entonces las herramientas tienen dos almohadillas con un tornillo sin fin que las expanden y la van expandiendo hasta que apoya con la formación y el operador, de acuerdo a la presión, la fija o no. Esa almohadilla, que es de goma de un lado y una zapata del otro para hacer de contrapresión, es de goma y tiene la función de aislar la presión de la capa con respecto a la presión hidrostática del lodo. Una vez que se logra el sello, se empieza a medir la presión de la formación, la presión del líquido que viene por la capa, que es la que nos interesa. Una vez que se logra el sello, va entrando el líquido a la cámara, se llena todo el circuito y se registra la presión. Digamos, como la cámara tiene cierto volumen y estamos registrando en tiempo la presión, tenemos el tiempo, tenemos el volumen y podemos sacar, por lo tanto, el caudal también. Y esta sería la herramienta en la secuencia que funciona. Por ejemplo, buscamos la capa, la estacionamos en un punto con la herramienta cerrada. Luego empezamos a abrirla, o sea, accionamos el motor que abre los patines y la apoya sobre la formación hasta lograr el sello. Cuando tiene buen sello, empieza a tomar el líquido y la presión y el volumen del líquido en la herramienta. Cuando ya terminó el experimento, cierro los patines y vuelvo a la primera condición. Y de ahí me voy a otra capa de interés. Así se registra todas las capas que dice el geólogo que le interesa medir la presión. Entonces, una vez que está apoyada la almohadilla sobre la formación, está quieta la herramienta ahí, está bien apoyada sobre el patín de goma sobre la formación, y vamos a tener primero una lectura hidrostática con la herramienta con el patín cerrado. Acá lo apoyamos contra la pared, le damos presión, esta subidita acá, esto es presión y esto es tiempo, ¿no? Hasta que sella.
Cuando logro el sello, retraigo el pistón, porque tiene un pistón en la cabeza, y le hace vacío hasta que se llena. Cuando se llena, empieza a subir la presión, hasta llegar a la presión de formación. O sea, se abre el pistón, se llena la cavidad con líquido y acá empieza a recuperar la presión de la formación. Cuando esto ya se hace hacia infinito, o sea, no tiene más sentido tenerlo aprisionada, porque ya tenemos la presión de formación, liberamos la herramienta y volvemos a la hidrostática nuevamente. Ese es el ensayo de presión que se hace a cable. Es muy puntual, pero bastante útil. De acuerdo a si tengo poca presión, mayor o menor permeabilidad, este dibujo que hay acá de recuperación, de la curva de recuperación, va a ser fundamental para sacar la permeabilidad. Porque si esto se hace muy largo, quiere decir que entra poco líquido. Entonces, eso nos indica que tiene baja permeabilidad la capa. Ahora, si se recupera enseguida presión, quiere decir que la cámara se llena rápido de líquido, entonces tiene alta permeabilidad. Profe, no sé si lo dijo, pero cuando hablamos del líquido, el líquido de la formación, no uno que inyectamos. O sea, se punza y el mismo líquido hace la presión, o sea, de la Sí, formación. correcto, o sea, la presión es una sola ahí en la capa, ya sea de agua o de petróleo, es una sola. Y eso es lo que nos Listo. interesa. Después, más adelante, después de ese sector de presión, ahí es cuando vos inyectás. No, fracking. después con otros, vos decís para separar los líquidos. Claro. No, eso se hace con los demás perfiles. Vos únicamente podés ver los líquidos. Generalmente estás leyendo la zona invadida acá. Listo. Generalmente es agua. Hay veces que podés sacar muestras con esto y pueden venir rastros de petróleo. Pero ya lo vamos a ver. El registro de campo es un poco complicado, pero es así. Arranca con la hidrostática, la presión del sello, baja, abro la cámara, se llena la cámara y empieza a recuperar presión de formación. Acá libero y vuelvo a la hidrostática. Y la presión se mide así. Primero en unidades, después en décimas, después centésimas y milésimas. No, perdón, al revés. Desde acá es unidad, décimas, centésimas y milésimas. Entonces, por ejemplo, en este punto serían 3000. Arriba tenemos 0 a 10. 1, 2, 3000. Después tenemos los centésimos, 200, 3200. Después tenemos décimas, que serían 3205. Y la unidad sería acá, que sería 1 o 2. Más o menos 3252, más o menos. Ese es el número. Eso es para que es un registro de campo, digamos. Así se lee, así lo inventó el dueño de la herramienta, digamos. Y se lee así. Acá leo lo mismo, pero nada más que con una escala
más fácil, digamos. Estos cuadraditos que ustedes ven acá es los centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico es cada cuadradito, y el total de los cuadraditos dan el volumen de la cámara llena, ¿no? Está muy chiquitito, pero lo alcanzé a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros cúbicos más o menos en este caso. Sí, sí, porque liberás la presión, volvés el pistón al origen y eyectás todo el líquido. Ahora también, vos, si la capa es de interés, la podés dejar y abrís unos compartimientos que tienen unos tanques, y podés sacar la muestra de los fluidos con 2 tanques. Muy raro que se utilizan, pero hay clientes que lo piden y podés sacar muestras. Y de ahí, analizando esa muestra, sacar los rastros y todo eso. Y acá tenemos el test. Tenemos la hidrostática, la presión de sello. Abrimos el test, abrimos la cámara, acá empieza a recuperar presión, esta es la presión de formación, termina el ensayo y volvemos a la hidrostática. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa si esto, la presión de formación tiene que ser una? Digamos, si no tiene estabilidad, puede ser que no haya buen sello, o algo pasa, que esto no sea una recta. Entonces, nosotros hacemos un Horner plot para poder inferir la presión de la formación. Pero ya no sería esta, no sería la recta esta. Serían los casos donde tengamos pendientes. Y nosotros decimos que cuando corta el eje gris, ahí es la presión de formación. ¿Eh? Después tenemos las tablas con los datos de perfilaje. Tenemos la tabla con el test número 1, la profundidad a que se saca la muestra, se saca la presión, la TBD si está inclinado el pozo, la presión hidrostática, la inicial y la final, y tenemos así todas las presiones que nosotros leímos en el gráfico. Entonces, en una tabla, nosotros tenemos recopilada toda la información. Y después tenemos, en observaciones, tenemos a ver si el ensayo fue bueno, si se completó, o puede ser un ensayo que no tiene buen sello, entonces se perdió el ensayo, no sirve el cálculo de eso. Entonces se ponen observaciones todo, y ya, digamos, a simple vista, tenemos los test que sirven, los que no sirven. Por ejemplo, hay test con baja permeabilidad también. Todo eso figura en observaciones y se puede observar en forma rápida, si no tenemos que ir al perfil uno por uno y andar fijándonos.
Luego, esto es importantísimo también, tenemos todos los puntos ensayados en un pozo. Todos los puntos ensayados en un pozo. Pueden ser 20, 30, pueden ser 5, pero van a estar a distinta profundidad, porque son distintas capas. Entonces, si yo uno las hidrostáticas, las presiones hidrostáticas de todos los puntos, me tiene que dar una recta. Si no, la herramienta anda mal. La hidrostática es una recta. Y tengo también la presión de deformación de cada una de las capas. Entonces, las capas que están con la presión más cerca de la recta son las que tienen buena presión. Y las que están más alejadas de la recta están depletadas. Han sido capas muy explotadas. Esto es un dato muy bueno también. Eso también figura en el perfil. Y después tenés la tabla con los cálculos. Tenés una permeabilidad asumiendo un flujo esférico, asumiendo un flujo semiesférico, cilíndricos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo con una fórmula nosotros podemos inferir la permeabilidad. El flujo que normalmente asumimos es un flujo esférico que tiene un valor, la forma de flujo tiene un valor entre 0.5 y 1. Tenemos acá el ensayo y tenemos el tipo de flujo. Normalmente se hace flujo esférico y hay unos geólogos que prefieren un flujo semiesférico, pero bueno, elegimos el valor y sacamos el cálculo de acuerdo a ese flujo. Y acá está. En este gráfico, en la parte inferior, tenemos una curva con permeabilidad muy baja, no recupera nunca. Acá, el que sigue, el gráfico que sigue, ya la permeabilidad mejora. Hasta que se hace muy rápida la recuperación y decimos que esa presión de formación, el comportamiento, dice que esa capa es muy permeable. Eso es fundamental. Es una correlación entre el comportamiento de la curva de presión con respecto a la permeabilidad. Acá está el tipo de flujo. Y acá tenemos una fórmula que dice permeabilidad de build-up. La permeabilidad de build-up, yo le digo que esta parte del gráfico es el build-up, es la recuperación de presión. Yo analizando entonces esta parte del gráfico, tengo la permeabilidad de la fórmula de build-up. Esta parte del gráfico es el drawdown. Y la fórmula de permeabilidad que se aplica es para permeabilidad drawdown. Es esta. Esas dos fórmulas, las permeabilidades no tienen que dar exactamente iguales, sino que se correlacionan más o menos porque provienen de distintos principios de medición. Son permeabilidades relativas, se comparan las permeabilidades. Y esta tiene una fórmula, la de drawdown, y la de build-up tiene otra.
En las fórmulas interviene el delta T de presión, el delta T entre la presión mínima y la presión de formación. Factor de forma de flujo, dijimos que era entre 0.5 y 1. El caudal que se mide, que es lo que nosotros queremos averiguar. La viscosidad del fluido la asumimos porque no la sabemos, porque no tenemos, o si tenemos datos de yacimiento usamos esta. El radio de la punta de prueba en pulgadas y el radio de drenaje efectivo en pulgadas, el cual es estimado por esta relación. Y B es el volumen del ensayo. El volumen del ensayo está dado por esos cuadraditos que yo le dije en la primera pista. Y la porosidad de formación la sacamos con los perfiles convencionales. Entonces nosotros usamos todo eso, esa información, y la volcamos en esta fórmula para sacar la permeabilidad de la capa. Y puede ser drawdown o build up de acuerdo a la fórmula que nosotros elegimos. Entonces, nosotros tenemos la herramienta que se expande, se apoya contra la formación con esta zapata de goma. Adentro de esa zapata de goma hay una cámara con un pistón que se retrae. La apoyamos contra la pared, hacemos sello y sacamos una presión hidrostática, presión de apoyo del pad. Hacemos vacío cuando retiramos el pistón y cuando se empieza a ordenar empieza el build-up hasta llegar a la presión de formación. Termina el ensayo, desenganchamos el pad y llegamos de vuelta a la misma presión hidrostática y vamos a otra capa. El registro de campo es este, tenemos la hidrostática, el drawdown, el build-up, la presión de formación y de vuelta al build-up. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Hola, hola. Me apareció un cartelito que era pobre la conexión. Sí, cada cuánto se corta un poquito, profe. Ah, bueno. Acá tenemos el ensayo visto ya procesado, hidrostática, presión de cierre, liberamos la presión, llegamos abajo, la recuperación build-up, presión de formación y luego la hidrostática. Si en la presión de formación no está bien estabilizada, usamos el Horner para sacar la presión de la formación. Pero ya sería estimado, no sería la medida. Tenemos la tabla con los datos de la capa de cómo fue el ensayo, si fue con buen sello, un test completo, si es buena permeabilidad, baja permeabilidad, eso resumido en una tabla. Tenemos el gráfico de los puntos, tenemos el gráfico de la hidrostática y tenemos la presión de la formación de cada una de las capas. Dijimos que si estaba alejado de la recta de la hidrostática son capas depletadas y si están cerca de la recta son capas con buena presión. Tenemos una tabla con las permeabilidades calculadas. Que acá es muy útil porque a simple vista vos podés decir que esta capa tiene interés, la otra no, con el suelo de estado. Asumimos unas constantes y unas variables para entrar a la fórmula drawdown o build-up y sacamos la permeabilidad.
Esto tiene que ver con la viscosidad, pero la viscosidad como la vamos a asumir no tenemos problema. Acá nos damos una idea de la permeabilidad, si tiene una recuperación lenta del llenado de la cámara, es poca permeabilidad, y si tenemos un llenado rápido, es alta permeabilidad. Acá tenemos los distintos tipos de flujos y tenemos la otra constante para la fórmula de Dirac. Y eso sería la lectura de la presión de formación. Recordemos que la presión de formación es la vida del reservorio. ¿Alguna pregunta? Profe, más o menos, ¿cuál es la relación entre presión y tiempo de duración del reservorio? Relación entre la presión de... Entre la presión y el tiempo de reservorio, o sea, de duración del reservorio. Porque dijo que es la vida, usted, del reservorio, ¿cierto? Sí, la vida del reservorio es como la presión nuestra, sanguínea, digamos. Si tiene mucha presión, quiere decir que hay, que hay movimiento de fluido. Si tiene baja presión, al fluido lo vamos a tener que trabajar más para sacarlo de adentro del pozo. Está muerta la capa con poca presión. Ya no se mueve el líquido. Pero si tiene alta presión es muy probable que se venga el pozo y tengamos que poner la inyección para contenerla. Ah, listo. Sí, sí, se entendió. Profe, me tengo que ir, ¿va a tomar asistencia? Ya está tomada la asistencia, anda tranquilo. Ah, perfecto. Chao, muchas gracias. Chao. O sea, profe, que si la presión es muy alta, corre riesgo de que haya un blowout, digamos, ¿Corre riesgo de qué haya? de un reventón. Sí, puede ser que se venga el pozo, sí. Si hay mucha presión, si no le pongo un lodo con una densidad adecuada, puede ser que se venga así. Ah, ok. Y al revés, ¿qué sería la recuperación? O Y al sea, revés, recuperación hay asistida capas, por sería. ejemplo, hay capas que se dicen que son ladronas porque chupa fluido, no tiene presión. Y ahí, que en ese caso, ¿qué se haría? Y nada, es una capa con baja presión, hay que bombearla para sacar el líquido de ahí. Claro, claro. Hay que hacer otro, digamos, otro método de recuperación del Claro, petróleo, hay digamos. que, Sería sí, una sí, sí, recuperación secundaria. sí, sí. Puede pasar que de repente se venga la presión, o sea, que la presión sea mucho más alta de la calculada, ¿o no? No, 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 la presión es una sola, vos calculás y no se viene después, más tarde, más presión, digamos. Ah, ok.
Profe, y en este caso de la baja permeabilidad, que usted dice que chupa la capa, ¿ahí es cuando se dice que las arcillas se hinchan? ¿O eso tiene que ver más que nada con el lodo de perforación? No, no, estamos hablando ahora, digamos, cuando vos terminás el pozo, le pones la cañería, lo cementás, lo punzás, y Sí. ahí ves que la capa, digamos, no tiene presión, Ah, o la diferenciación, la diferencia de presiones hace que chupe líquido. O sea, claro. no es digamos, una cosa así inmediata. Cuando estás perforando, ahí tenés que tener un poco de cuidado, tenés que conocer la zona para poner el líquido, o sea, la densidad del lodo tiene que Ujú. ser la suficiente como para contener lo que se pueda venir. Ah, ok. Si encontrás un bolsón de gas, vas a tener que meter muchas bolsas ahí de Gracias, aditivos puede para venir. hacer un lodo espeso para que no se te venga. Claro. O soltar todo e irse corriendo. Y tampoco tiene que ser demasiado espeso como para dañar la formación. Claro, claro, ahí ¿qué sería? O sea, eso se ve todo en el laboratorio, digamos. Sí, en el laboratorio la experiencia de los perforadores te va indicando. Aparte, en el mismo pozo vos tenés indicadores, tenés la gente que hace el lodo que te va midiendo todos esos parámetros. Y si cuando se viene o cuando no tenés que densificar el lodo, ellos saben bien midiendo ciertos parámetros y lo pueden prevenir. Claro, claro, eso que lo van haciendo a través de la experiencia Sí, sí, o por la estudio, experiencia digamos, y específico. lo van midiendo ahí en el pozo también. Gracias, profe. No, no, Ah, perfecto. Nos vemos, profe. hasta luego. Chao, nos vemos.